digamos, el práctico es breve, pero quizás la resolución de los ejercicios demora un poquito y bueno, veamos, capaz que este práctico va a ser un poco más corto que los prácticos anteriores que venimos resolviendo. Em, bueno, tenemos la actividad 1. ¿Quién se anima a leer el enunciado? Así empezamos a trabajar. Yo empiezo, profe. Bueno, dale, Carla. Mediante electroforesis se estudiaron 15 losis en poblaciones de una especie de cactáceas amenazadas, en un área donde las poblaciones se encuentran formando parches. El tamaño poblacional de los parches es pequeño. 10 de los losis analizados resultaron monomórficos en todas las poblaciones. La tabla, la tabla presenta el recuento de individuos para cada genotipo de los locis polimórficos perdón, en 4 de las poblaciones. A. Calcule diferentes medidas de la variabilidad genética. P. HO. Índice de diversidad genética en cada población y en la especie. Bien. Bueno, y tenemos después otros dos ítems, ¿no? Vamos por el primero. Fíjense que el ítem B es comparar en función de los datos que se obtengan a partir del ítem A. ¿Sí? Bueno, primero desglosemos o interpretemos el enunciado. Eh, ¿De qué nos está hablando el enunciado? Les dice que mediante un estudio de electroforesis analizaron 15 locis, ¿no? En poblaciones de una especie de cactáceas, y encima el dato es que es una especie amenazada, ¿sí? Y bueno, les da como otro dato también, le dice que esas poblaciones de cactáceas tienen una distribución a modo de parche, es decir, que una población va a estar aislada de otra, ¿sí? No sé, o ya sea por aspectos o factores geográficos, eh, u otras cuestiones que puedan ser físicas o comportamentales, no sé, de los individuos de la especie, pero la cuestión es que su distribución es a modo de parches, ¿sí? Y les dice que el tamaño de la población de los parches es pequeño. Bueno, otro dato que les da es que 10 de los 15 loci estudiados son monomórficos. ¿Qué quiere decir eso? Que sean monomórficos 10 de los loci. Chicos, ¿cómo se va? Que presente un solo alelo, profe. Bien, que presenta en ese locus un solo alelo, ¿sí? Una sola variante para ese gen. Y por lo tanto, si de los 15 los y 10 son monomórficos, los otros 5 son los que vemos en el cuadrito, ¿no? Son los no monomórficos. Y les dice que la tabla presenta el recuento de individuos para cada genotipo de los loci polimórficos de 4 poblaciones, ¿sí? Y ahí tienen la tablita. Entonces, tenemos poblaciones en las columnas 1, 2, 3 y 4. Y en esta primera columna tenemos los loci, ¿sí? El locus G6PD, bueno, que en realidad son abreviaciones de enzimas. La verdad ahora, bueno, esto no sé si debe ser algún tipo de enzima glucosa o algo así, difosfato. No tengo bien el nombre. Esto no sé si será una hormona de tipo esterasa 1.
eh, el locus del gen PGM, del gen ACO, ahí está, creo, no sé si será conitasa, y está el gen de PRO1, ¿sí? En realidad, lo que refiere cada uno de los locus o la enzima o la proteína que va a terminar expresando, o la ruta metabólica en la que va a intervenir, no es lo principal en esta actividad. Lo que sí sabemos es que en esta especie de cactáceas se están estudiando genes correspondientes, o a enzimas o a proteínas con una determinada función, y seguramente deben ser enzimas que o se conoce ya y se tiene algún kit para el análisis de los por electroforesis, ¿sí? O tienen cierta importancia y por eso se está estudiando en esta especie, ¿sí? Y fíjense que en cada locus tienen los tres genotipos, ¿sí? ¿Cuántos alelos para el genotipo, para el locus 1 pueden decir que se analizaron en esta tabla? Eh, Bueno, como estamos en la virtualidad, a veces si esos silencios se hacen prolongados, resulta como cuesta llevar la clase, ¿no? Así que yo les voy a pedir que por favor no sean cordiales y no esperen a que un compañero quiera hablar primero y le voy a dar el lugar. O sea, el primero, por favor, le voy a pedir primero, en primer lugar, que estén atentos a la clase, a cada pregunta que yo hago. Traten de responder rápido, así no, así avanzamos rápido con las actividades, ¿sí? Eh, o en todo caso, levanten la mano y yo los voy nombrando según quien quiera participar, ¿sí? O como yo les dije la clase pasada, dejen los micrófonos habilitados, si es que no tienen mucho ruido en el lugar en el que están, eh, así no tienen que estar habilitando o desactivando el micrófono todo el tiempo, ¿sí? Y es como que si estuviéramos en el aula. Entonces, y si no se entiende la pregunta, me dicen, por favor, vuelva a repetir, profe, porque no entendí la pregunta, ¿sí? Eh, entonces, el locus 1, ¿cuántos alelos, según el dato que vemos ahí, se lograron analizar? ¿O cuántos alelos tiene el locus 1? 2 alelos, profe. Bien, el alelo A y el B. Y para las otras enzimas, Igual. fíjense que también dos alelos, ¿sí? Dan dos opciones A y B eh, para todos los otros locus, los otros genes, ¿sí? Sin ver los números, ¿no? Sin ver si realmente están presentes los dos alelos en cada una de las poblaciones. Bien, el ítem A les dice, calcule diferentes medidas de la variabilidad genética y, bueno, Carla es la compañera que estaba leyendo. P hace referencia a polimorfismo, la heterocigosis observada, el índice de diversidad génica en cada población y en la especie. ¿Sí? Entonces empecemos a trabajar con eso. Bueno, yo les hice aquí un cuadrito como para mostrar y trabajar con la primera población, la población número 1, como para recordar lo que ustedes trabajaron con la profe en la teoría. Sí, les voy a pedir ayuda con los cálculos para que ustedes vayan calculando y vamos completando esa tablita en los casos que todavía no tengamos el dato. Y si la población 2 me gustaría que la trabajen ya ustedes, para que podamos comparar y responder al ítem B, ¿sí? Bueno, fíjense qué hice en este cuadrito, aquí. Eh, Tenemos los mismos 5 genes o 5 proteínas con los dos alelos y la cantidad de la población 1, ¿sí? Es decir, esto no está en el cuadro anterior. Por ejemplo, si vemos para el gen 1, vemos que para el genotipo A tengo 0, AB7 y BB13. Si vuelvo al anterior, es lo mismo que esto, ¿sí? Para que se ubiquen. Yo hice un recorte de la población 1, ¿sí?
Ahí veo para A 0, para AB 7 y para BB 13. Entonces lo que tenemos en esta diapositiva solo son los datos de la población 1. ¿Sí? Ustedes con la profe habían trabajado medidas de variabilidad. Algunas están ahí. ¿Cuáles son esas medidas de variabilidad que me recuerdan que hayan anotado en sus borradores y que me pueden mencionar? Y que rindieron en el cuestionario, ¿no? Breve de la mañana. El porcentaje de loci polimórfico, alelos privados, Bien, heterocigosis observada y esperada. muy bien. Perfecto, gracias. Eh, bueno, no sé quién estaba hablando, Carla, creo que también, ¿no? De nuevo. Eh, ¿Y le faltó alguna medida de variabilidad mencionar a Carla? Profe, después está índice de contenido de polimórfico y número efectivo de alelos. Ajá, bien, perfecto. Ah, Marisol era la que estaba participando desde un inicio. Bien, gracias. El número de alelos, ese era el que quería que menciones, ¿sí? Que fíjense, en la cuarta columna es lo que tenemos aquí, número de alelos, ¿sí? Y para responder al número de alelos que está presente en la población, tenemos que ver si los genotipos que contendrían esos alelos están representados, ¿no? Fíjense que en el gen 1 tenemos representantes para el genotipo AA, no, tenemos 0. Para el heterocigota sí y para el otro homocigota también. Pero el gen A, si bien no tiene ningún genotipo para su homocigota, estaría representado en el heterocigota, ¿sí? Para el otro gen estarían representados los dos alelos. Para el tercer gen, también los dos alelos, porque fíjense, tenemos 0 para el genotipo BB, pero el alelo B estaría representado en el heterocigota, lo mismo que pasa con el gen 1, y en los otros dos genes están representados los dos alelos, ¿sí? Ah, bueno, salieron todos al golpe, pero yo quería que aparezca esta fórmula, la primer fórmula, para recordar lo que vieron en la clase de la profe, ¿sí? Cómo se calcula el número promedio de los alelos, que ustedes vieron en la clase, calcula o se estima como la sumatoria del número de alelos por locus sobre el número de loci estudiados, ¿sí? Entonces, una vez que sabemos el número de alelos por cada gen, por cada locus, se hace una sumatoria y se lo divide, se saca el promedio en función de los loci estudiados. Entonces, para la población número 1, ¿sí? Que es la que tenemos los datos en esta diapositiva, vemos que para el gen 1 tenemos dos alelos, para el gen 2 también, y así para los 5 genes, ¿sí? Entonces tenemos reemplazamos en la fórmula, ¿sí? Y sumamos 2 más 2 más 2, 5 veces, dividido 5, nos da en promedio el número de alelos por locus para la población 1, que es 2, ¿verdad? La otra medida de variabilidad que mencionó Marisol también es el porcentaje de locis polimórfico, que es lo que tenemos representado en la quinta columna con P, ¿sí? Si recordamos lo que ustedes vieron, trabajaron con la profe en la teoría, cómo se estima ese porcentaje de loci polimórfico como el número de loci polimórfico de la población analizada sobre el número total de loci estudiados, ¿sí? Por 100, pues estamos representando porcentaje. Bueno, y aquí me faltó, a ver, esperen que salga, representar un porcentaje, porque aquí no
no lo multiplicamos, ¿sí? Em, Entonces, si decimos que necesitamos el número de loci polimórficos, saber el número de loci que son polimórficos, ¿sí? ¿Cómo se define un gen como polimórfico? Eso es recordar teoría, ¿no? A ver quién responde. ¿Cuándo un gen es polimórfico? Cuando hay más de 2 genes juntos. A ver, repetí de nuevo y pensá lo que estás diciendo. Cuando hay más de 2 genes Ajá, vos me estás diciendo que un gen es polimórfico cuando hay más de 2 genes. ¿A qué te más de referís 2 alelos, con perdón, Ah, profe, más de bien. 2 alelos. Aparte Eh, aparte tiene que haber un rango de 0,01 y 0,99, creo que. Bien, y tiene que estar en una determinada frecuencia, el alelo menos frecuente o más escaso, ¿sí? Como para que sea considerado como polimórfico, ¿sí? ¿Cuál es ese valor? Por ejemplo, al menos frecuente o el más escaso, ¿qué frecuencia debería tener? 0,01. Bien, 0,01 o más, ¿no? O mayor a 0,01. Entonces lo que tenemos que definir aquí para cada uno de los genes, decir si es polimórfico o no, ¿sí? Para el caso del gen 1, a ver, esperen que estoy agrandando esto a ver si pueden ver mejor. Para el caso del gen 1, ¿sí? Por ejemplo, si queremos estimar o la proporción del A o de B, ¿sí? Porque aquí sabemos que hay dos alelos, pero no sabemos si están en la frecuencia que A supere el 0,1, ¿sí? Eso es lo que tenemos que estimar. Entonces tenemos que calcular o P o Q, ¿sí? Bueno, aquí podríamos eh, como ponernos de acuerdo de que P sea la frecuencia de A y Q sea la frecuencia de B, ¿sí? No sé, yo aquí podemos hacerlo al revés, si quieren calculemos P, pero yo aquí coloqué la fórmula para que calculemos la frecuencia de B. Entonces, si recordamos de nuevo cómo se calcula la frecuencia de B, es 2 veces el homocigota de B, por eso sería 2 por 13, ¿sí? Más el número de heterocigotas, que es 7, sobre eh, aquí me parece que está mal, aquí no va 2 por 20, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, y aquí también el cálculo va a estar mal. ¿Cuánto sería ese cálculo? Ah, no está bien, ¿no? A ver si ustedes me corrigen. 1,65. Perdón. 1,65 puede ser. Entonces está mal, aquí sí va 2 por 20. Sí, estaba bien hace rato, me confundí. Porque no puede dar un valor mayor a 1, ¿sí? O sea, la sumatoria de P y Q tiene que ser 1. ¿Cuánto daría ese valor? Este cálculo, 2 por 13 más 7 sobre 2 por 20. 0,83. Bien. Entonces, tenemos que el valor de la frecuencia de B, del alelo B en este gen, es de 0,83. Y por lo tanto, el valor de P, ¿cuánto va a ser?
Esperen, perdón, es que estoy yo copiando mal, estoy como si fuera un solo renglón, 0,83, ¿no? Aquí iría el valor. Entonces, P, ¿cuánto valdría? 0,17. Bien. Y según estos valores, ¿se trata de un gen polimórfico? Según la definición que ustedes dieron. No, Ajá. ¿Todos optan por esa respuesta? porque A o mayor a 0,01 es, ¿no? Sí. Tengan Entonces bien. sí, Sí, porque esto es sí, mucho entonces sí, mayor que 0,01, ¿sí? Es sí, un sí. número grande. Por lo tanto, sí es polimórfico este gen. Bueno, lo mismo hay que hacer para los otros genes, ¿sí? Porque recuerdan que tenemos que calcular el número de locis polimórficos sobre el número total de locis analizados, ¿sí? Si hacemos el mismo cálculo para el segundo gen, bueno, a ver qué puse aquí yo. Aparentemente estaba como calculando el valor de A, ¿sí? Entonces sería 2 por 12, que es la homocigota para el alelo A, más 5, el valor del heterocigota, que aporta un solo alelo, ¿sí? Todo sobre 2 por la sumatoria de esto, ¿no? 18. 12 más 5 más 1 es 18. Eh, y todo esto, ¿cuánto les da? No sé si esto está a medias, 0,8 o cuánto. Sí, 0,80 da. Bien, entonces queda justo. Y entonces el valor de Q sería 1 menos P, ¿no? 0,2. Ese loci es polimórfico. Sí, Bien, también podemos ir marcando en rojo los loci polimórficos, ¿sí? Para el tercer gen, a ver, aquí no sé qué estamos calculando, P o Q. P, ¿verdad? Hacemos el cálculo de P, nos queda 2 por 15, que es el homocigota paralelo A, más 4, y aquí está corrido esto, sobre 2 por el total, ¿sí? 19, 15 más 4, 19. A ver si ustedes chequean si eso da 0,89. sí, así me da. Bien. Entonces, si P es 0,89, Q, ¿cuánto vale? 0,11. Ujú. Bien. Este gen es polimórfico, el tercer Sí, gen, también, sí. ¿sí? Si alguien tiene duda, avisa, ¿no? Así. Bueno, aquí está la fórmula. ¿Cómo sería para el cuarto gen el cálculo? Ahí abajo está. Ah, gracias. Arriba estaba la fórmula y Sí, bueno, entonces lo saquemos, ¿sí? 2 por 6 más 9 sobre 2 por el n total. 6 más 9 más 14, 19, ¿sí? Y eso da 0,55. A ver si chequean. sí, así da bien. Bien.
¿Y cuánto sería, Carla, el valor de Q para este gen? Carla. Voy a empezar a nombrar porque si no, la verdad la única que me contesta hasta ahora es Marisol, ¿sí? Franco, ¿cuánto sería el valor de Q para este gen? 0,45. Bien, gracias. Y el último gen, a ver, esto voy a correr porque si no nos interrumpe. Y el último gen, a ver, no sé por qué tengo 0,68, no sé si será un valor. ¿Cómo nos quedaría el cálculo para el último gen, Sebastián? ¿Cómo tendríamos que calcular la frecuencia de Q? Recuerden que Q es el alelo B, ¿verdad? Cero 0,63 Claro, pero ¿cómo quedaría planteado el cálculo? 2 por 2. Por 9, si es por B, 9. Bien. ¿Más cuánto? más 8, Ujú. dividido 2 por 19. Bien. Bueno, ¿y esto cuánto da? ¿0,68? Bien. Y entonces, Sebastián, ¿cuánto es el valor de P? Sebastián. ¿No puedes habilitar tu micrófono? Bueno, si no es Sebastián, Da 0,32. bien. Bueno, ¿el del cuarto gen es polimórfico o no? Fanny. Sí, profe, porque es mayor Bien. a 0,1. Bien, y el último gen, el quinto, Fanny. También, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedaría planteado para calcular el porcentaje de loci polimórfico en la población 1? ¿Cuántos loci polimórficos tenemos? El 100%. Bien, tenemos 5 loci polimórficos de los 5 estudiados, ¿sí? Nos quedaría este cálculo por 100, nos da el 100%, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos calculando dos medidas, ¿sí? El número promedio de alelos y el porcentaje de loci polimórfico. En el ítem A, además, nos pide la heterocigosis observada, ¿sí? Para eso necesitamos saber la heterocigosis dentro de cada locus. Fíjense que también esto desarrolló la profe en su clase, la heterocigosis por locus, como la estimamos, como el número de heterocigotos sobre el número total de loci, ¿sí?
Eh, si tenemos que calcular la heterocigosis para el locus 1, ¿cuántos heterocigotos tenemos? 7, ¿sí? Sobre el número total 20. ¿Esto cuánto da? 0,35. Ujú, bien. Para el gen 2, bueno, lo mismo, el heterocigotos 5 sobre el total de 18. Esto creo que está bien. No sé si quieren ir chequeando. 5 sobre 18 me daba 0,28. Sí, profe, está bien. Sí, Bien, profe. perfecto. Para el tercer gen nos queda 4 heterocigotos sobre 19. También está bien. 0,21, bien, gracias. Para el cuarto gen nos quedan 9 sobre 19. También está bien. Bien, y para el quinto nos queda 8 heterocigotos sobre 19 el total. Sí, Bien. Entonces, para calcular la heterocigosis media o heterocigosis observada que nos pregunta en el ítem A, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Como la sumatoria de la heterocigosis de cada locus sobre el n total, ¿sí? O k, que bueno, yo coloqué, no sé por qué coloqué k, debe ser que lo saqué de otra bibliografía, no me acuerdo cómo la profe les dio, si les dio con k o simplemente el número total de los estudiados, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría la expresión para calcular la heterocigosis observada? Como 0,35, que es la heterocigosis del locus 1, más 0,28, más 0,21, más 0,47, más 0,42, ¿sí? Todo eso sobre 5. En promedio nos da una heterocigosis observada de 0,38, ¿sí? Perdón, 0,35, ¿sí? No sé si alguien puede estar chequeando y revisando, pero Profe, sí. a mí me da 0,358. ¿Lo tomo como 35 o como 36? Bueno, podemos poner así el valor con 3 decimales y después vemos si cambiamos, ¿sí? Creo que no va a influir, pero lo podemos dejar con 3 decimales. Bien, y otra medida, creo que el ítem no lo menciona, pero podríamos agregar, la verdad me olvidé de agregar, porque ustedes trabajaron en la clase de la profe la heterocigosis esperada, y creo que Marisol la mencionó cuando mencionó las medidas de variabilidad, ¿sí? Que la heterocigosis esperada, como la calculamos como la media de la heterocigosis, ¿sí? Esperada según el modelo de Hardy-Weinberg, ¿sí? ¿Cómo se calcula los heterocigotos según el modelo de Hardy-Weinberg? Como 2PQ. Entonces la heterocigosis esperada va a ser igual a la sumatoria de los heterocigotos esperados en cada locus, ¿sí? Calculados como 2PQ, sobre el número de loci analizado. Para calcular la heterocigosis esperada media, necesitamos conocer el valor de P y de Q, que en realidad con esta tablita que yo les organicé de ese modo, cuando teníamos que calcular el porcentaje de los hipolimórficos, ya tenemos el valor de P y de Q, ¿verdad? Entonces lo único que tenemos que ir haciendo es reemplazar. Para el gen 1 nos queda 2 por 0, bueno, aquí debe ser que yo considere los 3 decimales. Lo podemos calcular directamente con 83, ¿sí? O considerando los 3 decimales y veamos si nos da mucha diferencia. Sí, aparentemente este cálculo está hecho con 3 decimales por el primer gen. Entonces nos queda 0,8225, que es este 0,83 por 0,175, ¿sí? Más el segundo gen, que es
2 por 0,8 que es P y Q es 0,2, ¿sí? Y bueno, del mismo modo ir reemplazando para cada gen. Todo sobre los 5 locis analizados y bueno, fíjense si a ustedes les da 0,35 ese cálculo. Profe, Sí, a mí me da 0,346. ajá. ¿Lo toma Bueno, como Ah, también, 35? profe. Podemos poner 34,6 para que tengamos ese valor y después cuando tengamos que comparar lo vemos, ¿sí? En el último o en el ítem B o C. Bueno, A ver, bueno, hasta aquí trabajamos, fíjense, la población 1, ¿sí? Calculando número de alelos eh, para poder obtener el número promedio de alelos de esta población que habíamos calculado que es 2, el porcentaje de losis polimórfico que es 100%, ¿sí? La heterocigosis, a ver, lo puedo poner de color así se diferencia. La heterocigosis media, ¿sí? Observada, que nos salió como 0,358 y la esperada 0,346, ¿sí? Bien, esos son los valores que obtuvimos para la población 1. Tenemos que hacer lo mismo para la población 2, ¿sí? Por eso les decía, o sea, son breves actividades, 3 actividades, pero en realidad no son breves porque para poder comparar y responder el ítem B tenemos que hacer varios cálculos, ¿sí? Entonces, aquí hacemos el mismo procedimiento para la población 2. Primero, para calcular el número promedio de alelos, ¿sí? Tenemos que saber cuántos alelos contiene cada gen. En este vemos que contienen los 2 alelos, el gen 2 los 2 alelos, pues vemos representante para todos los genotipos, el gen 3 los 2 alelos, y el gen 4, fíjense que solo tenemos homocigotas para A. Entonces, ¿qué va a pasar? El alelo B no está representado ni en el homocigota ni en el heterocigota, ¿sí? Entonces, decimos que en la población 2 para el gen 4, ACO, solo tenemos un alelo. Y lo mismo pasa para el quinto gen, que tenemos 14 homocigotas para A, entonces tenemos un solo alelo. Si reemplazamos en la fórmula que para sacar el número promedio de alelos, que es la sumatoria del número de alelos por locus, ¿sí? Sumamos 2 más 2 más 2 más 1 más 1, ¿sí? Dividido 5 el número de loci estudiados. Si hacemos este cálculo, bueno, a mí me dio 1,16. No sé si chequean ustedes.
Sí, Sí, profe. Bien. Después, para calcular el porcentaje del OSI polimórfico, bueno, tenemos que sacar P y Q, ¿sí? Yo aquí en realidad puse 3 sobre 5, porque bueno, si inferimos que, por ejemplo, los primeros 3 genes son, los primeros 3 loci son polimórficos, ¿sí? En realidad tenemos que sacar el valor espérenme un segundo, chicos, discúlpenme, 2 segundos. Perdón, chicos, es que era una llamada de la facultad que ya sabía que me iban a llamar, por eso estaba atenta. Bueno, les decía que para los primeros 3 loci tenemos que calcular lo mismo que hicimos hace rato, P, el valor de P o de Q, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría aquí para saber si es polimórfico? P igual, si que queremos calcular la frecuencia de A, 2, bueno, por 1, ¿sí? Más los heterocigotas, dividido, ¿cuánto? 13. A ver si ustedes sacan el total. ¿Cuánto es? Perdón, no escuché cuando alguien habló. 13, profe. Bien. eh, a ver, aquí coloco por 13, ¿verdad? Es la sumatoria de todos los genotipos, ¿sí? Bien. ¿Y cuánto nos da ese valor, ese cálculo? Que yo estoy tratando de acomodar esto. 0,27, profe. Bien. Entonces esto nos da 0,27 y por lo tanto Q, saben que voy a escribir abajo. P nos da 0,27 y por lo tanto Q, ¿cuánto va a ser? 0,73. Bien. Entonces decimos que este es polimórfico, ¿no? Bueno, ¿les parece que el segundo gen lo pueden calcular? A ver, ya les digo quién. Mariluz y Marisol, y al tercer gen, Morelia y Carla, ¿sí? Así directamente anotamos el dato aquí. Bueno, los compañeros también pueden ir calculando, así eh, tenemos más chequeado el dato, ¿no?
Profe, Sí, Marisol. me da 0,63 P. 0,63. Sí, Bien. Y entonces Q, ¿cuánto nos quedaría, Mariluz? 0,37. Ah, Ah, está bien. ¿Cuánto? 0,37, profe. Bien, gracias. Y Morelia y Carla pudieron calcular P y Q para el otro gen, para el tercer gen. Profe, Sí. P me da 0,75. Ajá. 0,75. Y Q, ¿cuánto quedaría, Carla? Carla. No sé si se desconectó Carla o qué pasó. Profe, Sí, 0,25. bien. Bueno, yo ahí estoy también con una conexión un poco lenta. No sé si ustedes siguen viendo que yo estoy escribiendo en el PowerPoint. Me avisan y si no, esperemos que se estabilice la conexión. Entonces, el segundo gen es polimórfico, Sebastián. No sé si ya lograste resolver el audio que decía que no se escuchaba. Sebastián. O a ver, o yo me desconecté. ¿Me escuchan, chicos? sí, profe. Sí, profe. Ah, bien, es Sebastián, entonces que no responde. Estoy viendo quién más está conectado, aparte de eh, Fanny. El segundo gen es polimórfico. Eh, vendría a ser, profe, el último cálculo, ¿cierto? El segundo gen, Ajá, el EST1. sí. Eh, sí, profe, Bien, y el tercer gen de PGM. también, profe. Bien, entonces tenemos que los tres primeros son polimórficos y bueno, fíjense que para los últimos dos genes van a ser monomórficos, ¿sí? Porque tienen solo un alelo representado en esta muestra, en esta población. Todos los individuos van a contener el mismo alelo, el alelo A, ¿sí? Entonces nos daría la frecuencia de, si calculamos P, nos va a dar una frecuencia de 1, ¿sí? Entonces para calcular el porcentaje de loci polimórfico nos quedaría 3 loci polimórficos sobre 5 loci analizados, ¿sí? Si hacemos el cálculo nos queda el 60%. Tenemos que calcular ahora el siguiente dato, que es el número de heterocigotos, de la heterocigosis por locus, ¿sí? A ver. ¿Les parece que nos dividamos? Así calculamos, hacemos el cálculo más rápido. A ver, Marisol el gen 1, Morelia el gen 2, Mariluz el gen 3, Fanny el gen 4 y Franco el gen 5. Profe, ¿qué había que hacer? ¿Me escuché bien? La heterocigosis por locus, o sea, calcular el número de heterocigosis, perdón,
calculó la heterocigosis para el gen 1, para el gen 2, para el gen 3. ¿Sí? Lo mismo que hicimos en la diapositiva anterior. ¿Cómo sería el cálculo en este caso? En el primer caso. El primero es 5 dividido 13 Bien. y eso me da 0,38. Ajá. A ver. Voy a escribir abajo. 0,38. Bien, no sé a quién le tocaba el segundo gen. Profe, sería 7 dividido 15. ¿Y cuánto te da? 46. Bien, a ver, esperen, yo voy a correr esto porque se me superpone. Entonces me decís que esto da 0,43. 0,46, profe. Ah, 46, gracias. El tercer gen, ¿a quién le tocaba calcular la heterocigosis del locus? 0,357, profe. 3,57. Bien. Y bueno, en el cuarto gen, no sé a quién le tocaba calcular, ¿qué colocamos A ahí? mí, profe, ahí da 0, profe. Claro, iba a dar 0, no tenemos heterocigosis, ¿sí? Y Franco también lo mismo. También 0. Bien. Entonces, conociendo la heterocigosis por loco, a ver, esperen que aquí se me desconfiguró un poco y se me corrió, ahí está. Conociendo la heterocigosis de cada locus, ahora podemos calcular la heterocigosis media observada, ¿no? Como la sumatoria de todas las heterocigosis de cada locus, ¿sí? Sobre el número total de los estudiados. A ver, Fanny, ¿cómo quedaría planteada la expresión? Aquí, 0, ¿cuánto es la heterocigosis del primer gen? Mm, Estoy viendo, profe. Mm, ¿Qué es lo que calcularon tus compañeros, no? ¿Cuánto es la heterocigosis del primer gen? Del gen, bueno, o sea, aquí quedó cortado, del gen G6P. 0,38, profe. Bien, 0,38. ¿Y cómo sigue la expresión? Y 0,38 sobre 18. Fíjate que la heterocigosis media observada es la sumatoria de las heterocigosis, ¿no? Sobre el número total de los estudiados. Sobre 5. Claro, pero ¿qué sigue aquí? ¿Cuál es la otra heterocigosis del otro gen? Del otro. O Franco. 0,35. Ajá, bueno, vos calculaste 45, habíamos escrito aquí 46, ¿no? 0,46, 0,35, Y la otra heterocigosis, 0,46. No, 0, sí, 0,46 y 0,35. bien, 0,35 la otra, ¿no? Y todo esto sí sobre, bueno, falta sumar el 0, más 0, porque tenemos que considerarlo. Voy a alargar aquí porque si no, no me se corren los valores.
más 0, todo esto sobre 5. ¿Sí? ¿Y esto cuánto da? Cero 239, profe. Ajá. 0, 200. Profe, Sí, ¿por qué va a los 0? porque tenemos que sumar la heterocigosis de todos los locos y es un promedio de todos los loci y es un promedio de todos los loci analizados, ¿sí? Porque si nosotros dividimos después 5, que son los 5 loci analizados, tenemos que tener los 5 valores, ¿sí? ¿Se entiende? Porque si consideramos solo 3 valores, ahí no estaríamos sacando el promedio de los 5. Estaríamos sacando el promedio de solamente 3 loci. Tenemos que considerar la heterocigosis de todos los genes. ¿Se entiende? No sé quién me consultaba. Sí, profe, yo pensé que eso ver lo de la heterocigosis, ¿no? No, si bien los últimos dos genes tienen 0 heterocigosis, ¿sí? Pero 0 es su valor. Y hay que sumarlo para luego sacar el promedio de los 5 loci analizados, ¿sí? Sí, profe. Bueno, y lo mismo con la heterocigosis esperada, chicos, que aquí para no seguir demorando en este ejercicio, le vamos a dejar como pendiente que la tienen que calcular ustedes, ¿sí? Quiero ir a la tabla para poder comparar. También, lo mismo que hicimos para las dos primeras poblaciones, tendrían que hacerlo ustedes para la 3 y la 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta aquí fuimos obteniendo, ¿sí? Por ejemplo, el polimorfismo para la población 1, ¿se acuerdan que es 100, según lo que calculamos? ¿Sí? 100%. Para la población 2, el polimorfismo es de 60%, ¿sí? Que son los valores que están aquí. Número promedio de alelos, para la población 1 obtuvimos 2, y número promedio de alelos para la población 2, 1,6, ¿sí? Que son los valores que tenemos aquí. La heterocigosis observada, me parece que en la población 1 habíamos dejado con 3 decimales, 35,8, y la esperada 34,6. A ver si la memoria me ayuda, 35,8 y aquí 34,6, ¿sí? Y para la población 2 llegamos a calcular solo la observada, ¿no? 0,239. 0,239. Y en realidad aquí vamos a hacer una comparación entre la población 1 y 2. En realidad el ítem B, fíjense que les dice compare y exponga las conclusiones a las que arribó considerando todas las poblaciones, ¿sí? Si aquí consideramos solo la población 1 y 2, vamos a poder observar cuál tiene mayor variabilidad considerando el porcentaje de loci polimórfico. ¿Qué dirían aquí? ¿La 1 o la 2? La 1. Bien, la 1, considerando el número promedio de alelos. También la 1. La 1, considerando la heterocigosis observada. También la 1. También la 1, sí, podemos decir que en promedio tiene mayor valor de heterocigosis para cada locus, ¿sí? Y bueno, aquí la heterocigosis esperada no podemos comparar porque no tenemos la heterocigosis esperada para la población 2. No sé si alguien pudo calcular, ¿sí? Pero lo van a poder hacer, ¿sí? Y concluir en función de eso. Pero en realidad ustedes no tienen que analizar las dos poblaciones, la 1 y la 2, sino las 4, ¿sí? Y recién van a poder concluir o dar respuesta al ítem B, ¿sí? Y en el ítem C les dice si tuviera que elegir dos loci para repetir el estudio en una población cercana a la misma especie, ¿cuáles seleccionarían y justifique la respuesta? Supónganse que
Aquí estamos estudiando 4 poblaciones, pero no sé, nos dan plata para que analicemos una población más de esa cactácea en peligro de extinción, ¿sí? Y nos dicen, pero elijan comparar con las 2 poblaciones que tengan datos más representativos para poder hacer esa comparación, ¿sí? ¿Cuál de las 2 poblaciones podrían elegir ustedes? Así a simple vista, porque de todos modos ustedes tendrían que tener todo este cuadrito como completo, como para hacer una elección como más sostenida, más segura, ¿sí? Pero, por ejemplo, de la población 1 y 2, si tienen que usar para comparar una nueva población en estudio, ¿cuál elegirían? La una porque tiene mayor variabilidad. Bueno, podría ser un criterio, la 1 porque tiene mayor variabilidad. ¿Alguien elegiría la 2? ¿O por qué otro criterio no elegirían la 2? Chicos. ¿Qué pasaba con el gen 4 y el gen 5 en la población 2? Porque no había heterocigosidad, profe. A ver, no sé quién está hablando. ¿Morelia? Sí, Bien, no había heterocegosidad, ¿sí? Y eso es consecuencia de que no hay en estos 2 genes. ¿Qué pasa con los alelos en esos 2 genes? No hay loci polimórfico. No hay polimorfismo, no es un gen polimórfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos falta un alelo, ¿sí? O sea, de los que estábamos estudiando en la población 1 por lo menos, ¿sí? Que la población 1 sí tiene los 2 alelos para ese gen, en la población 2 no, vemos un solo gen representado. Entonces, nos va a costar hacer una comparación con una quinta población, por lo menos para estos 2 genes, ¿sí? No es como representativo en ese sentido la población 2. Bien, pero bueno, este último ítem, el C, también como que queda en suspenso la conclusión a la que puedan arribar porque necesitan los datos de la otra, de la población 3 y 4, ¿sí? Lo importante con este ejercicio era, bueno, un poco recordar lo que empezaron a trabajar con la profe y poder hacer el cálculo de cada una de las medidas de la variabilidad, ¿sí? Según esa tablita que tenemos. Pasemos al ejercicio 2. A ver, Franco, ¿qué dice el enunciado de la actividad 2? ¿Franco? ¿Está Franco? No sé si se cortó el audio mío o ustedes. Franco se veía que se desconectaba y se Ah, conectaba, profe, como que tenía problemas. se desconectó. Bueno, a ver quién más está. Bueno, Fanny, vos si querés leer, pero me estoy dando cuenta de que me parece que quedó medio cortado el enunciado. A ver, estoy abriendo el archivo para ver si les puedo completar, les puedo pegar. Y si vos tenés el PDF, léelo completo, por favor, Fanny. Bueno, es el punto 2, ¿no? Ujú, La siguiente tabla corresponde a un estudio con microsatélites de poblaciones de Yaguareté de Brasil. ujú. Eh, Bien. ¿Los tengo que leer a todos, profe? Ah, no, después lo que sigue es el paper, por eso debe ser que no Sí. lo copié y pegué. Ah, está bien, Ujú. entonces no hace falta. Sí, Pensé y que te después, había bueno, está resultado. la tabla, Sí, está la tablita, y después en el inciso A nos dice que indiquemos
para cuántas poblaciones de Yaguareté y cuántos losis se presenta información. Ujú. Eso tenemos que indicar. En Bien, el inciso B nos dice qué medidas de variabilidad se estimaron. Estime la heterocigosis media de cada población e indique cuál de las poblaciones presenta mayor variabilidad genética. Justifique su respuesta. Y en el C bien. dice cuáles podrían ser las causas de las diferencias entre los valores de la heterocigosis observada y la esperada. Bueno, hasta Sí, ahí. está ahí, bien. Vamos resolviendo hasta ahí. Bueno, a ver, Fanny, te dice que el cuadro representa un estudio de microsatélites, ¿no? En la clase la profe les mencionó varias veces microsatélites. ¿Qué se acuerdan sobre los microsatélites? No digo la definición exacta, pero idea de qué les da cuando hablamos de microsatélites. Fanny. Estuve en la clase de la profe, pero no me acuerdo bien. Recuerdo que ella nos había hablado de los microsatélites, pero me da la idea como que es algo que ubica en este caso, algunas especies. Ujú. A ver, alguien si puede agregar algo más a esa idea de microsatélites. Chicos, bueno, voy a aprovechar aquí para un reto, porque, bueno, en parte lo que vimos en el parcial uno, que la verdad no sé si la profe ya terminó de corregir y ustedes ya pueden ver los resultados, no sé si ella iba a configurar de manera que ustedes puedan ver la nota, pero lo que vimos es que hay déficit de mucho contenido conceptual, de conocimiento conceptual, ¿sí? Es decir, que más allá de que si lograron o no lograron resolver, se detectan errores, pero a nivel conceptual. Es decir, que hay muchos términos que están muy lábiles, sujetos con pinzas, y que eso da la impresión de que falta estudio, ¿sí? Se supone que para todas las asignaturas que uno tiene en la carrera, si bien están las clases teóricas, las clases prácticas, posterior a eso hay un tiempo que yo le tengo que dedicar a la asignatura para procesar esa información con la bibliografía. O sea, no me puedo valer de lo que hicimos las 2 horas en la teoría o las 2 horas en la práctica y eso considerarlo como estudiado. Si yo hay términos que desconozco en la asignatura, ¿sí? No sé, por dar ejemplos, qué es la profase, qué es la polimerasa, eh, comprender un proceso, diferentes términos que yo me pueda ir, microsatélites, que yo pueda ir encontrándome en una asignatura y desconozco, no pretendo de que en una clase, en un encuentro sincrónico, me den la definición de todo, sino yo voy al libro y busco la definición. Y no esperar eso para último momento para el parcial, ¿sí? Eso tiene que ser también un hábito como estudiante universitario, que si hay algo que desconozco, yo voy y busco. Y si sigo sin entender, ahí consulto, pero no espero a ir al parcial para ver si sé o no sé algo, ¿sí? O sea, hay términos en una asignatura que son básicos y que se tienen que saber. Por eso aquí les digo, no necesariamente saber la definición de microsatélite, pero cuando estamos en esta consigna, me están diciendo que se hizo un estudio con microsatélite, ¿qué me está diciendo con eso? ¿Qué se estudió en los Yaguareté? ¿Qué es un microsatélite? Si estamos hablando de que se hizo un estudio de esa especie con microsatélites. Porque en realidad si vimos en la primera parte de la asignatura, en general, ¿qué son los microsatélites? Y creo que hasta ahora nadie me lo puede responder.
Y la clase pasada la profe los mencionó varias veces. ¿Qué son los microsatélites? Bueno, queda como tarea para ir a buscar la definición, chicos. Sí, Mariluz. No sé quién. Era como el de los nucleótidos. ¿Cómo? Perdón, Mariluz, se corta un poco. No, no sé, no escuché, Mariluz. ¿Profe? Sí, Morelia. ¿Podría ser una secuencia corta de ADN? Bueno, sí, es una secuencia corta de ADN, pero entra dentro de los marcadores moleculares que la profe les mencionó, ¿sí? Es un marcador molecular. Y si se usó ese marcador molecular para el estudio de Yaguareté, bueno, es obvio que estamos usando un marcador para una determinada secuencia de ADN de interés, ¿sí? Yo voy a seguir porque, bueno, no sé qué tanto está realizada la comprensión de ese término, pero no podemos volver atrás todo el tiempo, ¿sí? Eso queda como tarea para que ustedes sepan que tienen que reforzar, porque si vemos que cada vez que yo le tengo que preguntar hay cuestiones que están flojas, ¿sí? Eso es como que se correlaciona con los resultados del parcial, ¿sí? Y vemos que falta lectura y falta estudio, porque ni siquiera es de comprensión eso. Es prácticamente definiciones, ir a leer el libro, ¿sí? Entonces le dice que se estudiaron microsatélites, si ven en el cuadro, en la primera columna tienen locus, es decir, los genes que se estudiaron, y también tienen abreviados distintos eh, genes, esto sí me parece que es nomenclatura de genes, tienen FCA 742, FCA, son los microsatélites, ¿sí? FCA 723, con diferentes nombres. ¿Cuántos microsatélites se estudiaron en esta población? Ajá, 14. ¿Qué hiciste para responder 14, Fanny? Sumé cantidad de locos. Contaste la cantidad de locus, ¿sí? Sí, Bien. profe. Eh, Después les dice en el ítem A, a ver, esperen que vaya al ítem A, indique para cuántas poblaciones de Yaguareté y cuántos locis presenta la información. Bueno, los locis ya están. ¿Cuántas poblaciones se estudiaron de Yaguareté? 5, profe. Ajá, bien. ¿Todos dicen 5? ¿Cuáles son esas poblaciones, Fanny, que se estudiaron? Son el Green Corridor, Ujú, N igual a 18, el morro de diablo, creo que ujú, dice, dos diablo, sí, el Invinema, el y vine. Porto Primavera, Ujú. Global Populati. Bien, bueno, eso está en inglés. Sí, Aquí, población global, o sea, la población total, eso no es una población, sino que es el promedio de las poblaciones, ¿sí? sí tienes razón, profe. 4 entonces. 4, ¿sí? Bueno, eso es lo que les pregunta el ítem A. Después les dice qué medidas de variabilidad se estimaron. Estime la heterocigosis media de cada población. Bueno, la primera pregunta, ¿cuáles son las medidas estudiadas? Que en realidad aquí les pide la actividad hacer una lectura del gráfico, ¿sí? Porque la misma respuesta está en el gráfico. A ver quién puede responder cuáles son las medidas estudiadas, medidas de variabilidad. Chicos, voy nombrando, si no, porque hasta que... Profe, Sí, Mariluz.
¿Cómo era la pregunta? No sé si me acuerdo. La pregunta del ítem B, ¿qué medidas de variabilidad se estimaron? Ahí se estimaron la heterocigosis observada, la esperada, el total de heterocigotos y de homocigotos, profe. Bueno, dos de las medidas son esas. ¿Alguien más puede agregar otra medida? Número de alelo, riqueza de Ujú. alelo, eso. El tamaño de la muestra. Perdón, número de alelos y qué más. Riqueza de alelos, Ajá, bueno, riqueza de alelo y nada más, ¿no? lo que nombró la... Bien. En realidad es leer el epígrafe y el epígrafe da la referencia de lo que se estudió en cada uno. Fíjense que tienen el N, el número de individuos para cada loci, ¿sí? El número de alelos y la riqueza de alelos, que es lo que nosotros calculamos en el ejercicio anterior un poco a mano, ¿sí? Pero aquí ya les da el valor calculado sin hacer el cálculo. La heterocigosis observada también, ya nos da la heterocigosis media observada y no tuvimos que hacer el cálculo porque no nos da el valor de cada uno de los genotipos dentro de cada gen, ¿sí? Tenemos directamente el valor, lo importante es que sepan de dónde viene, ¿sí? Que lo relacionen con los cálculos que hicieron en el punto anterior. Entonces, les dice, estime la heterocigosis media de cada población e indique cuál de las poblaciones presenta mayor variabilidad. ¿Cómo van a estimar, cómo van a calcular la heterocigosis media? Chicos, ¿qué piensan que tienen que hacer? ¿Cómo calculamos en el ejercicio anterior la heterocigosis? La El, heterocigosis sobre... Bien. A ver, no sé si alguien estaba ahí, es como que se escucha cortado. ahí, profe, tenemos que sumar toda la heterocigosis observada y la Ujú. dividimos sobre los 14 loci. Bien. Tendrían que hacer la sumatoria dividido el número de loci estudiados, ¿sí? Que lo pueden calcular o lo podemos obtener en la tabla, nos da ese dato la tabla. Sería el dato global, ¿cierto? El que nos estarían dando. En realidad aquí, donde les dice el total, fíjense, ahí ya les da la heterocigosis observada de esa población. En este caso, de la primera población, Green Corridor, ¿sí? Y en la esperada, ¿sí? Fíjense que aquí les da a lo largo de la columna la esperada de cada uno de los loci. Y aquí está la esperada promedio, ¿sí? Entonces decimos que para la población Green Corridor tenemos una observada de 0,67 y una esperada de 0,73 y una riqueza de alelos de 5,05, ¿sí? De un total de 6 alelos presentes. Para Morro do Diabo, porque está en portugués, el nombre de las poblaciones, de los lugares de donde se estudió, fíjense, tenemos 3,2, bueno, aquí debe faltar algún dato, porque no tenemos el número completo de alelos, y la riqueza 3,2. Y 0,54 la observada y 0,49 la esperada, menor respecto a Green Corridor, ¿sí? Para Ibinema tenemos 4,3 alelos y, este ya es el promedio, y 4,2
riqueza de alelos. Y la observada 0,68 y 0,64 la esperada, y para Porto Primavera 5,5 el número de alelos promedio, la riqueza 4,54 y la observada 0,78 y la esperada 0,71. Entonces, mirando esos datos, esto de la población global es como si todo esto sería una población, ¿sí? O sea, ese dato nos da, como si todo esto se comportara como una sola población. Eso es lo que vamos a leer aquí si vemos esta columna, pero por separado tenemos que ver el dato de abajo, ¿sí? Entonces, les dice estimar la heterocigosis media de cada población, indicar cuál población presenta mayor variabilidad. Según eso, ¿qué responderían ahí? ¿Cuál de las poblaciones presenta mayor variabilidad? Para riqueza de alelos, ¿cuál presenta mayor variabilidad? La Chicos, primera población, bien, la primera población. Para heterocigosis observada, ¿cuál presenta mayor variabilidad? también la primera, profe. Ajá. ¿Todos opinan igual? ¿No sería la cuarta, profe? Bien, por favor, si alguien discrepa con lo que dice el compañero, díganlo, porque si no es como que vamos pasando, y si yo no interrumpo, los datos están mal, ¿sí? O sea, yo tengo que preguntar porque si no la interpretación es incorrecta. Por favor, ustedes adelántense a eso. Estábamos viendo la heterocigosis esperada, ¿no, profe? No la observada. La observada, Bueno, perdón. ¿sí? Ah. Y bueno, para la esperada, ¿cuál? Y en la esperada es la primera La población, primera. en la observada es la cuarta, profe. Bien, bueno. Eh, bueno, ahí ustedes cuando den respuesta para cada una de las medidas de variabilidad, van a tener que justificar, ¿sí? ¿Por qué? Para la riqueza de alelos, ¿por qué? Porque, bueno, en promedio, eh, por ejemplo, si respondemos para la población 1, tiene mayor número de alelos en promedio para cada loci, ¿sí? Para cada locus, que en este caso es 5,05, es más grande que 3,2, que 4,2 y que 4,54. Y lo mismo hacer la interpretación o justificar para la heterocigosis observada o para la heterocigosis esperada, ¿sí? Después, en este punto, en el ítem C les dice cuáles podrían ser las diferencias entre los valores de la heterocigosis observada y de la esperada. Eso es una pregunta conceptual, ¿sí? ¿Alguien podría ir dando una primera respuesta para esa pregunta, sabiendo de cómo obtenemos la observada y cómo se obtiene la esperada? ¿Qué responderían ahí? Que si nadie responde, queda como tarea, ¿no? Y es mejor que se saquen las dudas ahora. Cualquier idea que se les pueda ocurrir, es mejor que pregunten ahora, porque al ser conceptual no tiene sentido de que yo les dé la respuesta, ¿sí? Se supone que ya vamos avanzando varias clases y que ya tendrían que haber herramientas como para que puedan emitir
alguna respuesta para dar la diferencia entre la observada y la esperada, ¿sí? ¿Qué responderían ahí? ¿Cómo se obtienen la heterocigosis media observada? ¿A partir de qué datos? Chicos, Era el número de heterocigosis. bien, el número de heterocigosis sobre el número total de los loci estudiados, ¿sí? Y esa heterocigosis, ¿a partir de qué datos la obtenemos? De los heterocigotas. Ajá, de los heterocigotas, solo de los heterocigotas, Mariluz, o Sebastián, o Morelia, o Marisol. Para calcular esa heterocigosis observada solo necesitábamos saber el número de heterocigotas Y el número total de los el número total de los genotipos, de los homocigotas, de los heterocigotas, o sea, el número total de todos los individuos, ¿sí? Esa heterocigosis observada se obtiene a partir de los genotipos conocidos, observados y estudiados, presentes en el lugar de estudio, ¿sí? Y la esperada, ¿a partir de qué se calcula? de obtener el PIQ. Bien, de P y Q, y bajo qué premisa. Era de acuerdo al ¿Cómo, Mariluz? Ay, se corta tu micrófono. Cada vez que hablas es como que escucho a medias la respuesta. Hola, Sí, ahí sí. ahora sí. No, que era el método de Hardy-Weinberg, ¿no? Bajo los supuestos del modelo de Hardy-Weinberg, ¿sí? Nosotros, bueno, usamos P y Q que salen de los datos de los genotipos conocidos, ¿sí? De los valores de los genotipos, eh, pero calculamos esa heterocigosis esperadas bajo el supuesto de que es una población que se comporta o que está en equilibrio, ¿sí? Y siguiendo el modelo de Hardy-Weinberg, hacemos el cálculo de 2PQ para los heterocigotas, ¿sí? La sumatoria de los heterocigotas según el modelo de Hardy-Weinberg. Entonces la pregunta, o sea, para responder, ustedes tienen que saber de dónde viene cada cálculo, la heterocigosis media observada y la heterocigosis media esperada. Y la pregunta les dice, ¿cuáles podrían ser las causas de las diferencias entre los valores de las dos heterocigosis? ¿Qué podrían responder ahí? Porque una es de los datos que yo cuento, voy al lugar, cuento o analizo en el laboratorio según las muestras que se obtienen en el lugar. Esa va a ser la heterocigosis observada. Y la otra va a ser bajo un modelo de lo que tendríamos que tener de heterocigosis si esa población estaría cumpliendo determinados supuestos, ¿sí? Las diferencias que pueda haber entre una heterocigosis u otra, ¿a qué se van a deber? Fíjense que si tomamos como ejemplo la heterocigosis
observada de Green Corridor es 0,677 y la esperada es 0,737. ¿Sí? ¿Cuál es la mayor heterocigosis, la observada o la esperada? La esperada. La esperada, es decir, que la observada es baja respecto a la que esperaríamos según los valores del alelo A y o del alelo P y del alelo Q. ¿Sí? Es decir, que la observada está siendo menor que lo que esperaríamos según las proporciones de los alelos P y Q, si es que estamos hablando de dos alelos, lo que esperaríamos según la frecuencia de los alelos en esa población. ¿Sí? Para esa frecuencia, y bajo los supuestos de Hardy-Weinberg, tendría que tener esta heterocigosis esperada. Sin embargo, la observada según los genotipos, según los individuos que se observan y se analizaron y se estudiaron, es 0,60. ¿Sí? ¿A qué se pueden deber? A que la esperada es mayor, ¿sí? O se esperaría una heterocigosis mayor según la frecuencia de los alelos. ¿Qué podrían responder ahí? ¿Qué está pasando con esa heterocigosis observada? Que no es igual a la que esperaríamos. ¿Cuáles son los supuestos de Hardy-Weinberg? Eso ya se olvidaron del práctico anterior. Aunque sea uno, un supuesto que se acuerden. El tamaño de la población, Ajá, ¿cómo tiene que ser para el modelo esa población? grande. Bien, ¿y qué puede estar pasando aquí? Si para el modelo, para la heterocigosis esperada, esa población tiene que ser grande, ¿qué puede estar pasando con el tamaño de esa población? Que sea chica. Bien, que sea una población reducida y quizá eso hace que esa heterocigosis esperada, que esperaríamos tener en esa población, no la encontramos. En realidad puede ser a que es una población reducida, ¿sí? Eh, que en realidad esa población reducida puede deberse a un error de muestreo y por lo tanto el grupo de investigación va a tener que muestrar más individuos para tener un valor más cercano a lo real o que realmente la población sea chica en el lugar de estudio, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de algún otro supuesto? Puede ser de la mutación, Bueno, según el modelo, ¿qué tiene que ocurrir? que, que no haya mutación, No tiene que haber mutación, ¿sí? Y si me estoy alejando de la heterocigosis esperada, ¿qué puedo decir? ¿Que habría o no habría mutación? que, que sí habría que no. Y bueno, eso puede ser un factor que podría estar existiendo mutación y es lo que hace que se aleje de la heterocigosis esperada, ¿sí? No sé, es como que estamos jugando con los factores con los supuestos del modelo de Hardy-Weinberg, ¿sí? Entonces, una posible respuesta para esto, cuáles podrían ser las causas de la diferencia, es que, bueno, si la heterocigosis esperada trabaja eh, bajo el supuesto del modelo de Hardy-Weinberg para calcular esa heterocigosis usamos 2PQ, quizás la diferencia se debe a que algunos de los supuestos, o muchos, o todos, no se están cumpliendo en esa población, ¿sí? Y por eso la diferencia entre la observada y la esperada, ¿sí? Puede ser que estén ocurriendo factores, eh, eh, por ejemplo, la selección, ¿sí? Y que esté generando desviaciones en esa heterocigosis que esperaríamos según las frecuencias aléricas eh, que se obtuvieron, ¿sí? Bien, y en el ítem D les dice, dado que se espera ampliar el estudio a otras poblaciones de yaguareté, elija 5 marcadores que consideraría
podrían brindar mayor información. Bueno, ¿qué marcadores ustedes elegirían? ¿Qué criterio pondrían? ¿Que tenga mayor o menor valores de variabilidad? Morelli, por ejemplo. ¿Elegirías los marcadores que tengan mayor o menor valor para la variabilidad? Mayor, profe. Y mayor, ¿sí? Entonces van a tener que ver uno por uno para cada población cuáles son las que tengan mayor variabilidad y obviamente son los que van a estar más van a ser más representativos, ¿sí? Para el estudio. Si tengo un marcador que tiene poca variabilidad para las 4 medidas o las 3 medidas, ¿sí? No me va a servir mucho de comparar si yo quiero usarlo como patrón para comparar la variabilidad quizás en otras poblaciones que quiera estudiar, ¿sí? Y bueno, el último ítem les dice ensayo una explicación que justifique llevar a cabo este estudio en el yaguareté. También eso es como un análisis que sería muy importante que ustedes lo puedan realizar eh, porque va a tener que ver muchas veces con los próximos estudios que tengan que hacer, ¿no? Ya sea en las asignaturas o quizás ya en un trabajo de tesis final. ¿Cuál es la importancia de hacer todo este estudio? ¿Sí? ¿Qué podrían responder ahí? ¿Es importante realizar este estudio en las poblaciones de Yaguareté? No, no hay respuesta. Bueno, creo que me voy quedando sin alumnos y me voy quedando sin respuestas, ¿no? Queda como para pensar ese enunciado, si no lo quieren responder ahora. Chicos, por favor, respóndanme algo, si no, cortamos la clase aquí porque parece que o ya se cansaron o quedaron sin energía, no sé. Marilu, vos querías decir algo. Sí, profe, por el tema de que es una especie que puede estar en peligro de extinción. Ujú. Bien, ¿y por qué sería importante este estudio sobre la variabilidad genética? A ver, no sé si Mariluz querés hablar, pero no se te escucha, no se entiende lo que estás diciendo. No, no estoy escuchando, no sé si estás hablando, pero por lo menos yo no te estoy escuchando. Y no sé si los compañeros quieren hacer algún aporte a ese ítem, Marisol, Morelia, Sebastián, Juan, y si no pasamos. Bueno, pasamos, ¿sí? Porque en realidad no tiene sentido también ahí que yo les dé la respuesta si no hay un intercambio de ustedes, ¿sí? El último punto, chicos, este sí puede quedar para que ustedes resuelvan por su cuenta porque es aplicando lo que trabajamos en los dos ítems, en las dos actividades anteriores, ¿sí?
A ver si alguien quiere leer la consigna como para que lo dejemos planteado y después ustedes lo trabajan y si no pueden resolver por su cuenta, lo vemos en una consulta, ¿sí? No sé quién quiere leer. Yo leo, profe. Dale, Marisol, gracias. En un estudio sobre Gomortega keule, Ujú. especie arbórea endémica de Chile y única representante de la familia Gomortegáceas, que se encuentra catalogada en peligro de extinción y despierta gran interés científico por su restringida área de distribución, se estimó la variabilidad genética a partir de los individuos ubicados en 3 relictos de la provincia de Concepción, mediante marcadores AFLP, polimorfismo en la longitud de los fragmentos amplificados con comportamiento dominante. Para futuros estudios de conservación, Y no hace falta, esa es la cita, como bien, para que sepan la fuente, y el ítem A, ¿qué dice? el ítem A dice indique que representa polimorfismo y heterocigosis esperada, ¿era, no? Sí, 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 demasiado desesperada y El eh, polimorfismo. bien, Y el también, B, ah, sí, perdón, te escucho. el B dice, ¿cuál población presenta mayor variabilidad genética? Considere todas las medidas. Y el C dice, comparado con los microsatélites utilizados en el estudio de diversidad de Yaguareté, ¿cuál marcador considera más efectivo? ¿Por qué? Compare para ambos tipos de marcadores números de alelos, detección de heterocigotas, número de losis estudiados. Bien, gracias Marisol. Bueno, esta actividad, como les decía, quedaría como para que ustedes la trabajen por su cuenta, porque mucho de lo que hicimos en las actividades anteriores les va a servir, ¿sí? Pero es como que para que ustedes hagan el ejercicio ya sin mi ayuda e intenten resolver por su cuenta. Hagan la lectura de la tabla como hicimos en el punto anterior, ¿sí? Eh, Fíjense que tiene para trabajar, por ejemplo, polimorfismo y heterocigosis esperada y les pide comparar, ¿sí? Y en el ver, por ejemplo, le dice cuál población presenta mayor variabilidad. Bueno, ahí ustedes van a tener que fijar criterios, ¿sí? Y ver qué es lo que están comparando y por qué elegían uno u otro. Bien, queda como tarea eso, ¿sí? Para que ustedes intenten resolver por su cuenta, pero hagan el ejercicio y si no entienden, eh, en la consulta vemos, ¿sí? O en la consulta o en alguna de las clases o en la profe o en el próximo práctico, ¿sí?